El congresista Marco Arana. Buenos días, señora presidenta, señores de la mesa y colegas todos. Efectivamente hemos saludado hace unas semanas que la paz llegue a Colombia, que una nación, después de décadas de derramamiento de sangre injustos, que además, como lo sabemos bien, ha cobrado la mayoría de víctimas civiles, hombres y mujeres, muchos de ellos además campesinos, como ocurrió también en la década de violencia en nuestro país. Saludamos que América Latina puede encontrar caminos y esperamos que las otras naciones del mundo, donde también hay conflictos armados, puedan encontrar caminos de paz y de justicia. Sí creemos que es importante que al pedirse este permiso del Congreso para poder hacer presente a toda la República del Perú en la firma de los acuerdos de paz de Colombia, efectivamente el presidente de la República pueda expresarle al pueblo colombiano que en Perú nos faltan también largos caminos sobre los que tenemos que aprender a convivir en justicia y paz, que rechazamos efectivamente la violencia, venga de donde venga, y rechazamos además toda forma de terrorismo. Colombia ha sufrido además, y lo sabemos, y esto es parte del proceso de construcción de paz de Colombia, una lucha terrible contra el terrorismo del Estado y contra el terrorismo paramilitar. Enormes poderes económicos coludidos con grupos políticos ultraconservadores, fascistas, no han permitido que se transitara en caminos de paz. Recordemos que han habido procesos anteriores donde los grupos insurgentes quisieron incorporarse a la vida política del país, lo hicieron, candidatearon, ganaron elecciones y fueron eliminados en las calles de Colombia justamente por las fuerzas más reaccionarias de ese hermano país. Y en ese sentido creemos que es muy importante saludar que el presidente Santos haya podido encontrar este respaldo mayoritario de la ciudadanía y de los pueblos de América Latina y del mundo en general para estos caminos de paz, a diferencia de la política de arrasamiento, de tierra arrasada y de complicidad y de connivencia que el presidente Uribe permitió con los grupos paramilitares. En ese sentido es importante que la presencia del presidente de la República en Colombia también a su retorno pueda transmitir elementos que en el Perú nos permitan encontrar definitivamente una reconciliación nacional sobre el rechazo de todo tipo de terrorismo, sea subversivo insurgente o sea de terrorismo estatal o de terrorismo paraestatal. Hay mucho que hacer en el país sobre... Minuto adicional, congresista. Mucho que hacer en el país aún por recorrer esos caminos, y esperamos también que, por ejemplo, en el caso del reconocimiento de las víctimas, de las sanciones a aquellos que mataron policías, que mataron militares por actos de terrorismo, o como ha ocurrido, mataron a miles de hermanos y hermanas campesinas o los violaron y las violaron, puedan ser sancionados en el país. Mañana mismo tendremos, por ejemplo, en Bagua la lectura de sentencia contra 53 hermanos, de los cuales 27 son aguajún huampís. Queda aún por resolver esas heridas abiertas por políticas que se dieron al amparo de la delegación de facultades legislativas en la época de Alan García y que llevaron a ese baño de sangre. Que quienes mataron policías puedan ser sancionados en el caso del Loto 6 en Bagua, pero quienes son inocentes puedan ser absueltos, y el día de mañana hay una importante sentencia que se leerá en Bagua y que debemos también estar sumamente atentos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. El congresista Marco Arana. Buenos días, señora presidenta, señores de la mesa y colegas todos. Efectivamente hemos saludado hace unas semanas que la paz llegue a Colombia, que una nación, después de décadas de derramamiento de sangre injustos, que además, como lo sabemos bien, ha cobrado la mayoría de víctimas civiles, hombres y mujeres, muchos de ellos además campesinos, como ocurrió también en la década de violencia en nuestro país.
Saludamos que América Latina puede encontrar caminos y esperamos que las otras naciones del mundo, donde también hay conflictos armados, puedan encontrar caminos de paz y de justicia. Sí creemos que es importante que al pedirse este permiso del Congreso para poder hacer presente a toda la República del Perú en la firma de los acuerdos de paz de Colombia, efectivamente el presidente de la República pueda expresarle al pueblo colombiano que en Perú nos faltan también largos caminos sobre los que tenemos que aprender a convivir en justicia y paz, que rechazamos efectivamente la violencia, venga de donde venga, y rechazamos además toda forma de terrorismo. Colombia ha sufrido además, y lo sabemos, y esto es parte del proceso de construcción de paz de Colombia, una lucha terrible contra el terrorismo del Estado y contra el terrorismo paramilitar. Enormes poderes económicos coludidos con grupos políticos ultraconservadores, fascistas, no han permitido que se transitara en caminos de paz. Recordemos que han habido procesos anteriores donde los grupos insurgentes quisieron incorporarse a la vida política del país, lo hicieron, candidatearon, ganaron elecciones y fueron eliminados en las calles de Colombia justamente por las fuerzas más reaccionarias de ese hermano país. Y en ese sentido creemos que es muy importante saludar que el presidente Santos haya podido encontrar este respaldo mayoritario de la ciudadanía y de los pueblos de América Latina y del mundo en general para estos caminos de paz, a diferencia de la política de arrasamiento, de tierra arrasada y de complicidad y de connivencia que el presidente Uribe permitió con los grupos paramilitares. En ese sentido es importante que la presencia del presidente de la República en Colombia también a su retorno pueda transmitir elementos que en el Perú nos permitan encontrar definitivamente una reconciliación nacional sobre el rechazo de todo tipo de terrorismo, sea subversivo insurgente o sea de terrorismo estatal o de terrorismo paraestatal. Hay mucho que hacer en el país sobre... Minuto adicional, congresista. Mucho que hacer en el país aún por recorrer esos caminos, y esperamos también que, por ejemplo, en el caso del reconocimiento de las víctimas, de las sanciones a aquellos que mataron policías, que mataron militares por actos de terrorismo, o como ha ocurrido, mataron a miles de hermanos y hermanas campesinas o los violaron y las violaron, puedan ser sancionados en el país. Mañana mismo tendremos, por ejemplo, en Bagua la lectura de sentencia contra 53 hermanos, de los cuales 27 son aguajún huampís. Queda aún por resolver esas heridas abiertas por políticas que se dieron al amparo de la delegación de facultades legislativas en la época de Alan García y que llevaron a ese baño de sangre. Que quienes mataron policías puedan ser sancionados en el caso del Loto 6 en Bagua, pero quienes son inocentes puedan ser absueltos, y el día de mañana hay una importante sentencia que se leerá en Bagua y que debemos también estar sumamente atentos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Vamos a saludar también especialmente a los jóvenes que conforman el Parlamento Joven y que en estos momentos se encuentran en la galería del Congreso. Provienen de diversas regiones. Nuestro saludo de la representación nacional. Tiene el uso de la palabra el congresista Miyashiro. Gracias, señora presidenta. Con relación a este pedido de aprobación, mi voto va a ser en abstención, debido a mis convicciones personales y al considerar que el contenido de este acuerdo de paz, por respeto al pueblo colombiano, va a ser en abstención. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lescano. Señora presidenta, colegas, Acción Popular va a apoyar esta resolución legislativa para que el presidente de la República pueda viajar a Colombia y participar en esta gesta histórica en Colombia de conseguir la paz. La paz
colegas, es condición sine qua non para resolver los grandes problemas que tienen nuestros países en América Latina. Como dijimos en una participación anterior, la paz es un derecho humano, no es una circunstancia, es un derecho humano de los pueblos, sin el cual no se puede resolver los problemas ni las necesidades. Y fíjese, tan importante que es la suscripción de la paz en Colombia, que ya han hecho una agenda de trabajo con los rebeldes que han depuesto las armas. Agendas de trabajo para política de desarrollo agrario, para reflotar el campo, donde el pueblo colombiano todavía tiene 50% de gente pobre. Pero en guerra eso no se puede resolver, se tiene que resolver con paz. Se está permitiendo la participación política de todos los colombianos que se alzaron en armas. Y eso permite fortalecer el sistema democrático colombiano, para que no resuelvan sus discrepancias con los rifles, con los cañones y con las armas, sino con la discusión en los parlamentos, con la discusión con las bases de la sociedad civil. Se está estableciendo, Presidenta, una serie de mecanismos para luchar contra el tráfico ilícito de drogas, porque obviamente en territorios, entre comillas, liberados, ahí están los narcotraficantes trabajando. Pues el pueblo colombiano, sus autoridades están estableciendo un mecanismo de lucha contra las drogas, flagelo que está afectando a todos nuestros países. Se está planificando la atención de las víctimas del conflicto. Aquí hemos tenido varios años a víctimas del conflicto en el siglo pasado que se están quedando sin reparación, sin que el Estado indemnice a sus muertos y a los daños que han sufrido. Pues el pueblo colombiano está estableciendo mecanismos de atención a las víctimas del conflicto armado. ¡Qué bien! Porque esa gente podrá recibir oportunamente la indemnización y la justicia que se merece. Y finalmente, señora Presidenta, el pueblo colombiano va a pronunciarse en las ánforas. Un minuto adicional para que termine. Gracias. Y decir, Presidenta, si es que está de acuerdo con este acuerdo, si está bien hecho, si está bien redactado, si hay buenas condiciones, si se está resolviendo bien los problemas, y tendrá que en referéndum ratificar un acuerdo de paz que creo que el Congreso del Perú ya se ha pronunciado, saludando este momento histórico para el pueblo colombiano. Que viva América Latina, que viva el Perú y que viva Colombia, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra congresista Donaire. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, todos los señores congresistas que me han antecedido, llegamos a una conclusión que debemos agotar todos los esfuerzos para lograr la paz. Y no es malo transigir cuando se trata de convivir pacíficamente. Y creo que esta visita del señor presidente será beneficiosa, pero con la acotación siguiente. Lo que dijo nuestro congresista Johnny Lescano, que siempre cuando hablo se distrae. ¿Qué significa? Que si quieres paz, lucha por la justicia. Y si quieres justicia, defiende al débil, defiende al desprotegido, defiende a las grandes mayorías. No se logra la paz, señores, con las armas, sino a través de las medidas económicas, sociales, en las cuales se logra la paz y la tranquilidad. Y no es justo que en nombre de la gobernabilidad se recurra a la violencia para silenciar justos y legítimos reclamos de la gente más pobre. En ese sentido, creo que, vuelvo a repetir, que hay que hacer todos los esfuerzos. Sin embargo, señora Presidenta, quiero hacer a colación
de que la paz no sea de la boca para afuera. Señores congresistas, señora presidenta, hemos tenido una comisión que se dice de la verdad y de la reconciliación. Preguntémonos, ¿se ha logrado encontrar la verdad de esa comisión? ¿Ha logrado reconciliar el país? ¿Y cuántos son los millones de dólares que se han empleado para hacer esa comisión? Por eso sugiero que vengan acá esos comisionados para que nos cuenten y nos digan dónde está la verdad, dónde está la verdadera reconciliación que hayan llegado al país. Entonces no es cuestión de decir de la paz de la boca para afuera. Hace poco ha salido en un programa una víctima, una señora de Tarata, en la cual ha quedado prácticamente ciega. Y cuando hubo la explosión de Tarata, la explosión porque estaba embarazada, afectó el líquido amniótico de su vientre y tiene un hijo que verdaderamente no se define si es Down, si es esos términos de discapacidad. Entonces, y vemos si hay algún aspecto que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación haya considerado esa víctima del terrorismo, ni un párrafo. Y tampoco aceptamos que en esa comisión diga que ha habido un aniquilamiento sistemático de parte de alguna orden presidencial o superior. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Donaire. Tiene el uso de la palabra la congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Es un tema bastante complicado, bastante delicado, por cierto. Yo suscribo lo dicho íntegramente por el congresista Tubino, comparto su posición, pero he firmado la moción de Jorge Castillo porque solo el pueblo colombiano puede tomar la decisión final. Es a ellos que les compete tomar esa decisión final. Se ha hecho el acuerdo de paz, se va a firmar y dan presidentes. Vendrá un referéndum donde la población decidirá el futuro de ellos. Pero también hay que saber que hay un procurador del Estado en Colombia que tiene una posición contraria al procurador enviado, así como la gente de La Haya para el tema de La Haya, que está en posición a favor. El procurador del Estado colombiano está en contra. Dos procuradores encontrados, un país a la mitad. Pero ellos, los colombianos, son los únicos que podrán tomar la decisión final. Pero no podemos olvidar lo que significa el terrorismo. Arrancaron a la gente de sus familias, arrancaron a padres, a hijos, a hermanos. Acá ha habido un embajador colombiano en el Perú que estuvo 7 años secuestrado por la FARC, amarrado a un árbol con una cadena. No voy a hablar del caso de la señora Betancourt porque es un caso muy particular, pero la cantidad de colombianos y de gente asesinada durante 50 años de lo que fue una barbarie terrorista, no fueron insurgentes. Claro, acuerdo general para la determinación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Eso va a depender de ellos, no del Estado, que no es un Estado imperialista, prepotente, económico, como se puede decir acá en algunos personajes. Acceso al uso de la tierra. ¿Quiénes les quitaron la tierra a los colombianos? Los mismos de la FARC. ¿Quiénes les quitaron la tierra a los colombianos? La misma gente de la FARC les quitó la tierra, les quitó el derecho. Hay un juicio emblemático que lo inició un hombre que ahora lo siguen los nietos y lo ganaron por la indefensa del Estado a las familias de las tierras, a las familias campesinas. Ganaron el gran juez. Desarrollo social y salud. Sistema de seguridad alimentaria, ellos les quitaron el derecho a la alimentación. La sierra quedó abandonada porque la FARC agarró ese territorio para sus dominios. Ahora quieren que esos territorios, ellos sean los únicos electores, los únicos candidatos. Son los únicos candidatos, no puede haber competencia. El Estado les va a hacer la publicidad para una campaña electoral. Entrarán al Congreso de frente, ni siquiera van a ser ni elegidos, de frente, directo, porque esos son los acuerdos de paz. Pero felizmente el gobierno, el pueblo colombiano, tomará sus decisiones. Congresista Alcorta, le está solicitando. Se la voy a dar al final, señora. Es que ya está terminando su tiempo y tendría que darse Desarrollo social ninguno. Campaña tampoco. Ellos tomarán la decisión. Nosotros vamos a darle el pase al presidente de la República para que vaya a Colombia, pero tiene que ir con la actitud también de preocupación. El Putumayo, 1.600 kilómetros con el Putumayo, con el Perú, donde la FARC ha entrado a hacer lo que les ha dado la gana. Y cuidado, eso lo decían los colombianos. La actitud del presidente será la que él tenga, la que él sabrá tener. Pero sí comparto que no es una decisión de condescendencia y las cosas como que no hubiera pasado nada. Es una actitud, apoyamos, Colombia tendrá que decidir, el pueblo decidirá y la posición del Perú debe ser de preocupación. Ojalá que a través de este mecanismo ellos puedan lograr la paz. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta.
Le pide una interrupción el congresista del Águila. ¿Puede darle? Tiene el minuto de interrupción. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la interrupción. Fundamentalmente porque también quiero saludar como representante de una región amazónica extensa en donde tenemos aproximadamente 1.600 kilómetros de frontera con Colombia y sobre todo teniendo y habiendo tenido oportunidad de visitar toda la ribera del Putumayo, incluso en su oportunidad de ser intervenido en estas visitas que hacíamos como autoridad entonces en esa región y en esa provincia por parte de los efectivos de la FARC. Reconocer hoy día y destacar, por supuesto, este acuerdo de paz al que ha llegado Colombia y, por supuesto, el gobierno colombiano con la FARC, pero también expresar a la vez nuestra seria preocupación por lo que puede significar, sobre todo en aquellos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que podrían, no estando de acuerdo a probablemente pequeños grupos disidentes vinculados al narcotráfico y no estando de acuerdo con esta conclusión final con el gobierno, puedan incorporarse hacia territorio peruano, lo cual puede significar... Es una interrupción. Gracias, congresista. Congresista Gilbert Violeta, puede continuar. Gracias, Presidenta. Primero, saludar el proceso histórico que está viviendo la República Hermana de Colombia, Presidenta, que supone más de 50 años, más de medio siglo de violencia política, social y de gran connotación económica en el país vecino de Colombia. Reflexionar nos parece correcto, nos parece apropiado. Imagínense ustedes y lo difícil que resulta para nosotros aceptar un proceso tan complicado a miles de kilómetros de distancia. Resulta para nosotros cómo resulta para el pueblo colombiano tener que aceptar este proceso de paz. Sin embargo, Presidenta, hay que diferenciar dos aspectos centrales de lo que es materia de discusión en este momento. Una cosa es la política interna colombiana que compete estrictamente al pueblo colombiano y otra es la política exterior que es materia de la presencia del señor presidente en el marco de este proceso de paz. Se cierra un capítulo de más de 50 años de violencia política. Se dice a veces en los libros que para iniciar una guerra se necesita mucha valentía. Nosotros creemos que a veces para iniciar un proceso de paz se necesita más valentía aún. No implica esto tener que disminuir lo que ha significado la violencia en Colombia. Secuestros, territorio tomado, narcotráfico, muertes, violaciones de derechos humanos, miles de millones de dólares de pérdidas en infraestructura, en fin, más de medio siglo de historia perdida en el pueblo colombiano. Sin embargo, la decisión del pueblo de Colombia supone mirar el futuro y en esa línea la presencia del presidente Kuczynski supone ser parte de ese proceso histórico, ser parte de esa evolución, de esa determinación del pueblo colombiano, apoyando esa mirada de futuro con las dificultades del proceso interno que supone para Colombia. Escuchando un poco a los congresistas, a nuestros colegas, nos hacían reflexionar sobre el proceso de paz en Perú. Qué bueno que miremos en el espejo de Colombia, que sirva la experiencia de Colombia para mirarnos nosotros en el espejo de lo que ha significado nuestro proceso también de pacificación interna. Qué bueno, saludamos lo que ha ocurrido en la década del 90 para poder terminar con el lastre de la violencia. Hoy nos corresponde a nosotros saludar y apoyar al pueblo colombiano en este proceso de paz. En ese sentido, creo que la presencia del presidente Kuczynski se justifica absolutamente y no nos corresponde más que apoyarla. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar con la corrección que ha hecho la congresista Arauz concerniente a las fechas. Marcar asistencia.
Bien, entonces, en estos momentos se procede justamente a tomar la asistencia del caso a fin de someter ya a votación el pedido de la presidencia para permitir la salida del país del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para participar en la ceremonia de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Luego de escuchar justamente las intervenciones de los parlamentarios que representan las diferentes bancadas, se vaya a proceder a esta votación. Como sabemos y como acabamos de ver justamente, han expuesto ellos la posición de cada uno de los grupos políticos sobre el tema. También una precisión respecto a la fecha hecha por la vicepresidenta y además legisladora Mercedes Arauz. Ya aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, siendo la 1 de la tarde con 1 minuto, se está procediendo a tomar la lista respectiva, marcar la asistencia para conocer cuántos son los legisladores que van a votar. Son más, obviamente, desde que se iniciara esta sesión plenaria, toda vez que se han ido incorporando a el Pleno, ya que muchos de ellos han estado participando en otras comisiones que también han estado programadas de acuerdo a la agenda para hoy miércoles aquí en el Congreso de la República. Es el primer punto que se viene tocando de esta agenda de temas, la agenda del Pleno, que ha sido programada para hoy, ya que como acabamos de ver, luego de este punto tendrá que seguir también, o se tendrá que proseguir con la discusión. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 104 congresistas. Al voto. Congresista Bocángel, Domínguez, Letona, García, Yuyes, Pacori, García Belaúnde, Lescano, Palma, Congresista García Belaúnde. Cierre de la votación. ...101 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones más. Albrecht, verde. Patricia Donaire, verde. Bartra, verde. Dávila, verde. Cerrado. ...105 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 261 y de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso,
El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema. Mociones de orden del día. Moción 328. Relator, un momento. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en estos momentos está sesionando, por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Continúe, señor relator. Moción 328 de los congresistas del Castillo Gálvez y Velázquez Quesquén de la célula parlamentaria Prista, Galarreta Velarde y Alcorta Suero del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Lombardi Elías y Bruce Montes de Oca del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, Espinosa Cruz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y Lescano Ancieta del Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República exprese su profunda preocupación por la indebida destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, ocurrida el 29 de julio de 2016, manifieste su solidaridad con los 28 parlamentarios nicaragüenses e inste a las autoridades de la Asamblea Nacional a restituirlos en sus escaños en respeto a la soberanía del pueblo a elegir a sus representantes y finalmente ponga en conocimiento este acuerdo a los organismos internacionales así como a los parlamentos multinacionales. Moción presentada el 8 de septiembre de 2016. En la sesión del 20 de septiembre de 2016, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de agenda. Para su admisión al debate tiene la palabra el congresista del Castillo Gálvez, que fundamentará en nombre de sus autores hasta por un máximo de 5 minutos. Congresista del Castillo. Sí. Muchísimas gracias, señora presidenta. Esta es una moción que tiene pertinencia, ¿no?, absoluta con el Congreso de la República y con el sentimiento democrático de los aquí presentes, creo que sin excepción. Y digo sin excepción porque me acabo de enterar que la bancada de Frente Amplio ha presentado otra moción concurrente, así que seguramente podremos conversar sobre las dos y resolver en consecuencia. Pero, ¿en qué consiste para que la representación nacional conozca plenitud y la ciudadanía a través de la transmisión televisiva pueda entender por qué el Congreso del Perú tiene algo que decir respecto al gobierno en Nicaragua y su Congreso? En primer lugar, allá hay una ley de transfugismo muy especial, que espero que acá no la copien para nada a propósito del asunto del rubro. Esta ley de transfugismo dice que si la representación parlamentaria de un partido no acata lo que dice el secretario general, entonces se convierten en tránsfuga todos los parlamentarios y afuera. Eso es lo que pasó. Entonces, el gobierno nicaragüense del señor Ortega ha maniobrado, porque ellos dominan el Poder Judicial y todos los resortes del poder, para sustituir a un dirigente del Partido Liberal Democrático y poner a otro. Entonces, como ese otro es contrario a los parlamentarios, afuera todos los parlamentarios. 28 parlamentarios afuera, sustituidos por los incondicionales del nuevo dirigente de ese partido. De esta manera, el presidente Ortega ha limpiado el camino para su cuarta reelección, tercera consecutiva, pero en la práctica es la cuarta. En este caso es reelección. Y este señor no ha encontrado mejor expediente que cumplir el viejo sueño de Ollantumala, ir a la reelección conyugal, porque va como vicepresidenta a su señora esposa, que parece que es la que corta el jamón en Nicaragua. Entonces, este falso transfugismo, estas maniobras politiqueras para acondicionar un Congreso donde no habrá oposición a cambiar las normas y facilitar esta relación conyugal, pues
merece la condena de los sectores democráticos de todo el hemisferio, porque ese mal ejemplo cunde, absolutamente cunde. Entonces ya no solamente es Venezuela el que hace un estropicio cada vez más grave, sino ahora vemos esto. Y de paso, señora presidenta, quiero decir, el gobierno venezolano se ha permitido tomar un acuerdo comunicándole a los congresistas que no hostilicemos la nominación del señor Maduro en el Mercosur. ¿Con qué derecho? Y eso le vamos a contestar en su momento. No sabe que acá los congresistas tenemos una esencia democrática y no estamos sujetos a mandatos imperativos, y menos de una potencia extranjera. Retomando el tema, quiero señalar que esta maniobra política en Nicaragua ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguramente creo que todos iremos tomando conciencia del tema. Ahora, ¿por qué resulta más pertinente el asunto? Porque cuando estudiamos los 3 proyectos de ley que nos mandaron de presupuesto, de equilibrio financiero y endeudamiento, nos encontramos que había un artículo que decía que había que condonar la deuda externa que Nicaragua le tiene al Perú, que asciende solo en Nicaragua a 54 millones de dólares. Afortunadamente creo que el señor ministro de Economía y el primer ministro ya están abandonando esa peregrina idea, ¿no? Pero tenemos que estar atentos, porque no podía ser, señora presidenta, primero no tenemos por qué perdonar ninguna deuda del país con 54 millones de dólares, más la cubana, que sumarían 91 millones entre los dos, podríamos hacer cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas pensiones, cuántas mejoras remunerativas en el país. Entonces, era insólito que a un gobierno que acaba de evolucionar a una dictadura, pues nosotros lo tuvimos que condonar. Y estos gobiernos tienen el cuajo de llamarse progresistas. ¿Cómo van a ser progresistas? Más bien yo diría serían regresionistas, porque el informe que nos ha mandado, la carta que se está mandando el gobierno... Minuto adicional. El gobierno bolivariano de Venezuela dice, las bancadas progresistas, matando de hambre a su pueblo, metiendo preso a los opositores, eso es progresismo. Debería darles vergüenza a los que pueden apoyar una alternativa de esa naturaleza. Pero en este caso, señora presidenta, el Congreso del Perú hace muy bien en expresar su solidaridad con los congresistas nicaragüenses desaforados, manifestar también sin duda nuestra profunda preocupación y recojo la idea del colega Arana, que ha sugerido exhortar la restitución. No hay ningún problema. Yo creo que en buena hora, y ojalá le hicieran caso. Por último, si como quiera que tienen cierta afinidad ideológica con ellos, de repente les hacen más caso que a nosotros. Pero sería muy bueno que ese objetivo también se cumpla. Muchas gracias, y creo que esta, si es una decisión mayoritaria, va a honrar mucho a nuestro Congreso de la República. Gracias. Para oponerse a la admisión a debate de la moción, si ninguno se opone, vamos a proceder. Para oponerse, el congresista Dagmer. Señora presidenta, creo que hay serios problemas de desinformación en la moción que se ha presentado. En primer lugar, la ley electoral en Nicaragua se puede ver en el ministerio correspondiente y está toda la información. La ley se vota por lista, no se vota por escaño. Desde el punto de vista constitucional, en el Perú se vota por candidato y el candidato es el depositario de la soberanía del voto. En Nicaragua el sistema electoral es distinto, se vota por la lista del partido y por lo tanto el depositario de la soberanía del voto es el partido. Eso ha funcionado desde que hubo la revolución sandinista y se estableció el régimen democrático y ganaron y perdieron los sandinistas y funcionó ese sistema electoral. Y hay un conjunto de partidos que se dan entre ellos presencia y reemplazo. Por lo tanto, lo que hay con el Partido Liberal Independiente es una disputa interna de ese partido que lleva más de 15 años. Y esa disputa ha ido a la Corte Suprema, ha ido a la Corte Electoral, y es una disputa a ver quién representa al partido para la dominación, porque los diputados elegidos han roto con la dirección del partido. Y al romper con la dirección del partido los ha reemplazado por ser el titular de los escaños. Esa es la ley en Nicaragua. Podemos estar en desacuerdo. Puede ser distinta la apreciación de quién es el depositario de la soberanía al elegirse, pero así se elige en Nicaragua. Sobre la base de esa ley no se puede pronunciar el Perú
como si estuviera defendiendo la soberanía del voto de cada uno de los integrantes del Congreso de manera similar. Eso no es así. Además, señora presidenta. Sí, gracias. Un minuto es para oponerse porque no estamos en el debate, estamos en admisión a debate. Se va a consultar entonces la admisión a debate de la moción presentada por el congresista Jorge del Castillo y otros congresistas, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento del Congreso. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 123, la mayoría es de 62. Quiero anotar que esta moción ha sido aprobada en Junta de Portavoces y es la que está en trámite. Sabiendo que hay otra moción presentada por el congresista Arana, lo que haremos solamente es dar lectura, pero no es la que entra al debate. Si se adhiere en el transcurso del debate, si es admitida, se juntarán ambas mociones. El número de congresistas entonces hábiles para la presente moción es de 123, la mayoría de 62. Marcar asistencia, por favor. Bien, se procede entonces a marcar la asistencia para lo que corresponde a esta admisión o no a debate de este tema ya visto previamente en la Junta de Portavoces, como ha hecho referencia la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Y entonces, de acuerdo a lo que se acaba de escuchar, se va a conocer si es que los parlamentarios admiten a debate o no este pedido, que lo hacen diferentes parlamentarios. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 105 congresistas. Al voto, la admisión a debate de la moción. Mientras ellos vienen votando, los parlamentarios, vamos a dar cuenta de lo que básicamente propone esta moción, la número 328, de los congresistas Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén, ellos por el APRA, y el congresista Galarreta y Alcorta Suero de Fuerza Popular, así como también Lombardi y Bruce Montes de Oca de Peruanos por el Cambio, que han presentado esta moción, Espinosa Cruz de Alianza por el Progreso y Lescano del Grupo Parlamentario Acción Popular. Lo que se propone es que el Congreso de la República exprese su profunda preocupación por la indebida destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Se está votando en estos momentos si es que esa moción va a ser debatida o no en los minutos siguientes aquí en el pleno que viene dirigiendo la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Veamos entonces ahora los resultados de esta votación. Se va a cerrar la votación, por favor, congresista Reategui, congresista Villavicencio, Acuña, no han puesto su voto. Cierre de votación. Han votado a favor 95 congresistas, en contra 7, abstenciones 1, más Bartra, verde, Aramayo, verde, Roy, verde, Tubino, verde, Tapia, verde, Schaeffer, verde, Salazar, verde, Noceda, verde, Anancurí, verde, Acuña, verde, del Águila, verde, han votado 106 congresistas, en contra 7, abstenciones 1, la moción ha sido admitida a debate. Va a entrar en debate la moción, no sin antes dar lectura a la moción que todavía está en trámite, pero advierto, no está
en discusión. Esto es solamente para ilustración del Pleno. La moción presentada por el congresista Arana. De lectura, señor relator. Moción de orden del día 454 del congresista Arana Segarra. Acuerda expresar nuestra profunda preocupación por la destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua y viola el principio del derecho ciudadano a elegir a sus autoridades. Segundo, exhortar a las autoridades de la Asamblea Nacional a restituirlos en sus escaños en respeto a la decisión soberana del pueblo para elegir a sus representantes. Expresar nuestra preocupación y rechazo al golpe de Estado institucional acontecido en Brasil y hacemos votos para que se vuelva el cauce democrático institucional respetando el mandato popular. Poner en conocimiento esta moción ante los organismos internacionales así como de los parlamentos multinacionales. Gracias, señor relator. Se ha acordado también en Junta de Portavoces para que puedan hacer uso de la palabra un representante por cada bancada. Tiene el uso de la palabra en este caso nuevamente el autor, congresista Jorge del Castillo. Muy breve, porque el breve tiempo le voy a otorgar una interrupción a Mauricio Mulder, para complementar nuestra intervención. Señora Presidenta, creo que el que está desinformado es el señor Dahmer, porque está citando una norma que ya ha sido derogada en la misma Nicaragua. Y por último, si él cotejara, me preocupa ya una interrupción, señor Dahmer. Encantado. No, la interrupción es por la presidencia, congresista del Castillo. Tiene la interrupción. ¿Los 2 minutos o 1 minuto? Congresista del Castillo. 1 minuto, congresista Dahmer. Ya que está bondadoso, el congresista preferiría que termine su argumento para decirle que él no siquiera ha leído la documentación oficial del proceso electoral. En el Perú se elige por cada candidato. En Nicaragua se elige por la lista, el partido es el dueño, el titular. Aquí es como si se aprobara el tema del transfugismo y aceptáramos que fuera a las Naciones Unidas, a la OEA o a cualquiera a intervenir el Perú. Eso es lo que está haciendo el congresista del Castillo, por una razón política específica, pero lo que está haciendo es engañando la información del Congreso, dando la información falsa de que esa ley electoral no está vigente. Acaba de aprobar el Consejo Supremo Electoral una norma que ratifica lo dicho y además el jefe del partido que peleaba esos escaños ya le aceptó la titularidad al partido que le habían ganado en la elección interna y que por lo tanto tenía la titularidad de los escaños. Está absolutamente desinformado. Que quiere hacer disputa, la quiere hacer. Yo espero que presente una moción contra si se aprobara la ley de transfugismo tal como está planteando la mayoría, con la cual yo estoy en desacuerdo. Yo no iría a... Continúe, congresista del Castillo. Tiene la interrupción, congresista Mauricio Mulder. Presidenta, gracias. Realmente sorprende la posición del congresista Dahmer, porque yo tenía entendido que él todavía se consideraba un hombre izquierda. Y hay que tomar en cuenta que la izquierda sandinista, la que realmente enarbola los principios de la revolución de Sandino y de todo el movimiento antisomocista que se generó en la revolución del 79, está representada por el movimiento de renovación sandinista y no por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantiene el nombre por la imposición de Daniel Ortega en contra de todos los comandantes de la revolución, incluido su propio hermano Humberto Ortega, y además el comandante Tinoco y el comandante Tirado, que eran los verdaderos enarboladores de la revolución contra el somocismo. Entonces, la izquierda es el movimiento de renovación sandinista, la que auténticamente representa este partido, y ha sido reconocida incluso por la propia Internacional Socialista, que el Frente Sandinista todavía sigue integrando, pero que no pudo impedir que el movimiento de renovación sandinista también se incorporase. Y lo decimos porque el APRA también es integrante del Internacional Socialista y este debate se dio en el seno del Internacional Socialista, quedando en absolutamente claro. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra congresista del Castillo. Gracias. Creo que eso abona y aclara muy bien al señor Dahmer, que de paso es increíble que haya traído aquí como recaudo de su sustentación la resolución del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, que el señor Ortega ha puesto uno por uno
bajo su libre disposición, a su mejor saber entender. Es como si trajera una resolución de la Corte Suprema de Venezuela, ¿no? ¿Qué valor puede tener? Pues es una burla que hace de la gente. Pero lo que me llama la atención, y tengo acá la moción del señor Marco Arana, que es muy similar a la nuestra, recoge los mismos argumentos. Entonces, lo primero que les puedo recomendar, háganse una junta entre ustedes para que ponerse de acuerdo en lo que están hablando. Porque el señor Arana dice blanco y el señor Dahmer dice rojo, pero en el rojo ese pues decimonónico, dinosaurico, ¿no? En términos inaceptables a estas alturas de la vida democrática del país. Qué bueno que en el Frente Amplio hay algunos que hayan votado a favor de debatir y otros que se ponen en la posición retrógrada de no querer ni siquiera tratar el tema porque él se ha opuesto a la discusión. Esta es una decisión de fondo por la democracia en América Latina y por supuesto que la apoyamos y le da mucho más fuerza que salga alguna gente a pretender oponerse sin fundamento, teniendo como esencia de su declaración el totalitarismo. El partido es dueño de las curules, el partido puede sacar a quien le dé la gana, eso es lo que está de acuerdo. Si quiere le doy otra interrupción, si quiere y lo permite. Congresista del Castillo, usted sabe por reglamento que ya cumplió sus interrupciones, culmine su intervención. Termino. Bueno, esto demuestra alguna cosa, que hay algunos comunistas que no han cambiado nada. Podrán cambiarse de nombre, podrán cambiar de camiseta, podrán llamarse ecologistas, defensores de derechos humanos, pero en el fondo, algunos no han cambiado nada. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Marco Arana. Lo que proponemos es que haya consecuencia, que haya coherencia entre las preocupaciones que exprese las mociones que apruebe este Parlamento en relación a la democracia en América Latina y en el mundo. Vamos a decirlo de una manera sencilla. Lo que nos preocupa en el tema, por ejemplo, de la presentación que acaba de hacer el congresista Jorge del Castillo, es que hubiéramos esperado que si la preocupación es por la democracia en América Latina y en el mundo, se hubiera presentado también una moción sobre el autoritarismo, la falta de libertades, la autocracia, la dictadura que hay en el gobierno de China, o una preocupación sobre el temor que representa para la democracia de Estados Unidos que un candidato fascista como Donald Trump pretenda hacerse de la presidencia de la República de ese país. Pero allí lo que hay es un doble rasero y un doble discurso. Cuando se siente que hay violaciones de derechos humanos de parte de regímenes de derecha, se hace uno de la vista gorda, y cuando los hay del lado de izquierda hay que denunciarlos. Esa hipocresía, esa falta de coherencia hay que expresarla claramente. Cuando se trata de valores como la paz, la justicia, la democracia, tenemos que tener el valor y la consecuencia y la responsabilidad de denunciarlos, provengan de regímenes ideológicos con los que uno se sienta más afines o menos afines. ¿Le piden una interrupción su colega? Sí, por favor. ¿Los 2 minutos o 1? Un minuto, por favor, un minuto, para que congresista pueda Ochoa. concederle al congresista. Presidenta, por su intermedio, para intentar ser coherente y exigir y estar sorprendidos aquí en el Congreso sobre la preocupación que tenemos de otros congresistas en otras partes del país y en América Latina, que sin desmerecer esa preocupación, los colegas que presentan además la moción, testigos de haber vulnerado la investidura de una propia colega aquí por otro compañero de su partido, pero se abstiene a opinar, donde pretende además minimizar que belleza versus motivación y buena política. ¿Por qué no defienden a los congresistas internamente aquí? Y se lo digo al señor Castillo, se lo digo al señor Castillo con todo respeto, ¿por qué no la defiende a su colega cuando otro compañero de su propio partido le falta el respeto? Y hemos sido testigos en esta semana que otro colega amordaza, amenaza, intimida, y no es preocupación nuestra. Hay preocupaciones mayores aquí. Los colegios de alto rendimiento no se van a desarrollar en el país. El ministro de Educación mintió y estamos, sin embargo, preocupándonos por el externo, sin desmerecer que es preocupable lo que pasa allí. El otro minuto lo tiene el congresista Dahmer. Como
como algunos no tienen argumentos para responder, digamos, bufan. Pero la Constitución política de Nicaragua... Congresista Dahmer, le voy a agradecer evitarnos... Digo, hacen interjecciones, a eso me refiero, señora Presidenta, eso dice ese concepto. La Constitución política de Nicaragua, en el artículo 131, dice que los funcionarios electos mediante sufragio universal por lista cerrada propuesta por partidos políticos que se cambien de opción electoral en ejercicio de su cargo, pierden su condición de electos debiendo asumir el escaño su suplente. O sea, el titular de los escaños es el partido. Esa legislación es diferente a la nuestra. Y por eso es que cuando hay ese problema y se van todos los de un partido que no, todos los que son de un partido que no reconocen al nuevo titular del partido, el partido los reemplaza. Esa es la dinámica que hay en Nicaragua. Esa legislación es diferente en el Perú. Pero nosotros aceptaríamos que si se aprueba un cambio en el tema de las modificaciones de congresistas, se vaya a la OEA a pedir que intervengan en el Perú. No, señora Presidenta, y por eso es que no pueden aclarar, porque están partiendo de una falsedad para buscar que el Congreso dé una opinión que no es la exacta. Gracias, congresista. El congresista Marco Arana. Bien, nosotros creemos que es importante para mantener la preocupación, la solidaridad de este Parlamento por la democracia en América Latina, que la moción presentada en relación a las preocupaciones por lo que ha acontecido en Nicaragua y que cuestionamos profundamente, pueda incorporar efectivamente el reconocimiento de que este Parlamento está preocupado por el golpe institucional que ha ocurrido recientemente en la hermana República de Brasil, que suscita gran preocupación por la estabilidad y fortalecimiento de la democracia en América Latina, y por eso es preciso expresar nuestra solidaridad con los demócratas de esa hermana república, y por ello es importante, consideramos que deba acordar este Parlamento expresar su preocupación y rechazo al golpe de Estado institucional acontecido en Brasil, y hacemos votos porque se vuelva al cauce democrático institucional respetando el mandato popular. Si eso se añade efectivamente a la preocupación expresada por la situación institucional de la democracia en Nicaragua, efectivamente podríamos ser coherentes y votar en favor quienes así lo deseemos. Coherencia, seriedad, responsabilidad en materia de defender la democracia en nuestro país o donde sea vulnerada en América Latina o en los demás países del mundo es lo que se necesita, y esperamos que este Parlamento sea consecuente con aquel... Un minuto adicional. Con aquella búsqueda que efectivamente permita que transitemos caminos de respeto a las instituciones, de respeto al mandato popular en cada uno de nuestros países y en América Latina. Pero pretender hacer un señalamiento y una moción solamente en el caso de lo que ha ocurrido en Nicaragua, sin condenar el golpe institucional ocurrido en el Brasil, realmente denigraría el voto de una moción de este Congreso, cuya razón de ser de la moción es precisamente defender la democracia. Si lo hacemos, no nos sesguemos en este caso por razones ideológicas, como lo expresa la moción que se ha presentado del congresista Jorge.